Bueno, buenas tardes. Perdón por la demora, pero necesitaron un tiempo, tanto Crayon como Gustavo ahí. Así que bueno, él ya está listo para la canalización de hoy, para que todos escuchemos a Crayon. Él le pidió a Gustavo hablar, así que todos los domingos ellos piden quién va a hablar. Y bueno, hoy va a hablar Crayon. Los saludo a todas y a todos los de Instagram y los que están en Facebook. Vamos con los dos videos juntos. Así que bienvenidos y bienvenidas. Saludos, queridos míos. Yo soy Crayon, del Servicio Magnético. Mi presencia hoy hago a través de mi nuevo socio, este ser, al cual ya hemos tenido nuestras charlas también en varios momentos, podría decirte precisamente. El motivo principal, déjenme decirles, es que traigo precisamente una información y hasta en mis palabras le diría hasta muy linda, esa es la palabra en sí, muy linda. Y precisamente dentro de estos mismos momentos, amerita estas mismas palabras, este mismo mensaje que les traigo. Precisamente déjenme decirles que habré de hablarles hacia dónde en estos momentos ustedes mismos se encuentran caminando. Esa es la palabra en sí. Muchos dirán, ¿a dónde es que estoy caminando, Crayon? Si es que no puedo salir de mi casa, esa es la palabra en sí. Y bien, yo en ese sentido, yo simplemente habré de decirles que aunque se encuentren, o ustedes crean que aunque se encuentren precisamente encerrados en sus casas, no lo están caminando. Están caminando ese mismo sendero desde su divinidad, precisamente desde su divinidad. Sepan comprender. Todas estas mismas situaciones, como bien se han, y lo he transmitido anteriormente, siempre han sido viejas. Hace muchos tiempos, sepan comprender, hace muchos tiempos precisamente el humano siempre estuvo caminando sobre la misma faz de la tierra, en tiempos, sumamente la palabra en sí es antiguos. Y ya en aquellos entonces, en aquellos precisos momentos, también estaba la misma oscuridad y la misma luz. Al caminar ese humano por la misma faz de la tierra, constantemente desarrollaba y por un simple lado sus simples acciones cotidianas. El de caminar hacia sus mismos trabajos, el de mantenerse ocupado en sus mismos quehaceres, el de desarrollar una acción para aquel entonces como algo normal. Dentro de esos momentos, y como bien les mencioné, estuvo presente la misma luz y la misma oscuridad. Esas acciones que siempre eran desarrolladas
se veían precisamente acciones que eran desarrolladas por el humano. Se veían esas acciones primordiales y principales un tanto impedidas de verse o al poder ser manifestadas plenamente como en realidad lo sentían. Y simplemente esas acciones se veían impedidas desde un solo lado, desde la misma oscuridad, que simplemente lo que generaba era miedo, era opresión, el intimarlos precisamente constantemente para que se vieran impedidos de plenamente manifestarse. Es decir, que en esos entonces simplemente esa energía lo único que siempre buscaba era impedir manifestar esa magnificencia, esa soberanía del ser. Entonces, simplemente esos humanos, esos seres de aquel entonces, al sentir ese simple miedo o temor, simplemente continuaban a desarrollar las mismas acciones, sus trabajos, y el estar precisamente aguantando, esa es la palabra así, aguantando esa misma opresión que simplemente provenía en esos momentos de la misma oscuridad. Con el correr de los mismos tiempos y de los distintos momentos, ese humano desde aquel entonces, y portador de una energía sumamente linda, comenzó en su mismo desarrollo y desde su verdadero sentir que empezó precisamente que ya no era necesario, precisamente, esa es la palabra así, continuar soportando esa opresión, esos miedos de que simplemente buscaban impedir su desarrollo. Y es entonces que decidió imponer su presencia, precisamente el imponer su misma presencia. Y cuando impuso su misma presencia, empezó a caminar, empezó a transitar, esa es la palabra. Y cuando empezó a transitar ese sendero, simplemente la oscuridad lo que comenzó a observar es que esa energía rica en información, en sabiduría, se le estaba yendo de las manos. ¿Y cómo podía ser que a la oscuridad se le fuera esa energía rica en sabiduría, rica en integridad, en magnificencia? Jamás podía permitir la oscuridad que esa energía se le fuese. Pero ese mismo humano, simplemente al estar pendiente de sí mismo y al ocuparse de lo que en realidad siempre había querido para él, eso fue lo que le facilitó y le permitió transitar ese sendero y el ir precisamente alejándose aún más de esos miedos que la oscuridad intentaba continuar inculcándole. Y con el correr de los distintos momentos fueron cambiando las mismas instancias, las distintas situaciones. Y al encontrarse ustedes hoy dentro del mismo plano en el cual está presente, déjenme decirles que estas mismas instancias son iguales que las de aquel momento y en la cual muchos de ustedes vivenciaron, estuvieron comprendidos dentro de esas mismas situaciones. Simplemente al encontrarse dentro de este mismo plano, esa misma oscuridad simplemente buscó el ir modificando su intención, y es así como diseñó esta simple energía, de generarles pánico, de generarles miedo, de generarles ira, porque también genera esa sensación, una ira al encontrarse ustedes o creer que se encuentran ustedes mismos en estos momentos prisioneros. Y no es que deban de comprender que eso no es real. Ustedes no son prisioneros.
ustedes en estos momentos están caminando, esa es la palabra. Y estas mismas energías, déjenme decirles que más allá de todo lo que habrá de acontecer, siempre habrán de estar. Pues deban de comprender de que todas las mismas acciones siempre habrán de remitirse a una energía primordial y que simplemente yo la denomino como la misma conciencia. La conciencia, la misma coherencia, la empatía. Y este mismo y nuevo ser humano, como muchas veces lo he denominado, claro, consciente, al encontrarse transitando ese sendero, habrá de encontrarse a su mismo momento, en un lugar totalmente distinto. Sepan comprender de que luego de que todas estas instancias culminen, no es que sus mismas y propias vidas vayan a ser modificadas, esa es la palabra. No lo comprenden desde ese lado, no es que vayan a ser modificadas, simplemente van a ser distintas. Su mismo y propio desarrollo va a ser completamente distinto. A lo que me estoy refiriendo precisamente. Y dentro de mis mismas palabras, simplemente yo lo denomino el que ustedes en estos momentos se encuentran caminando hacia ese mismo y nuevo lugar, o ese mismo y nuevo, yo lo llamaría con mis palabras, nuevo jardín. O muchas veces otras lo han denominado como ese mismo y nuevo jardín del Edén, esa es la palabra. Sepan entender de que no es lo que muchas veces se ha contado a través de las distintas historias y los distintos libros, que el jardín del Edén era tal cosa, o poseía tal historia, tal magnificencia. No es eso, no se trata de eso precisamente. Hacia donde ustedes están en estos momentos caminando es hacia ese mismo y nuevo lugar. Un lugar en el que simplemente habrá de encontrarse anclada, y por sobre todas las cosas, la misma conciencia del ser, la misma soberanía del ser, la coherencia y la empatía. Y a esta misma energía que yo la denomino, y muchos de ustedes la conocen, como la misma oscuridad, dentro de estas mismas instancias, simplemente lo que está buscando es impedir ese mismo avanzar, ese mismo transitar que ustedes internamente están haciendo, pues siempre ha sido su mismo y propio propósito, el de impedir. No puede jamás admitir que la misma energía magnificente, la misma energía que está en ese ser puro, se les escape. Simplemente dentro de su comprensión o dentro de sus conocimientos o de esa misma, yo hasta es más la llamaría misma conciencia que la oscuridad tiene, porque la oscuridad también tiene esa parte. Para nada precisamente le conviene que cierta energía magnificente se les escape. Por eso es que simplemente busca a través de sus herramientas y de su simpleza simplemente el intentar captar la atención a través de sus distintas formas, como sus mismos y propios medios de comunicación. Simplemente generar una confusión, generar miedo y el impedir de que ustedes mismos avancen. Pues viven ellas en su mismo interior, la misma oscuridad sabe y comprende que ese mismo y nuevo lugar jamás podrá recibirla.
pues son vibraciones completamente distintas, son energías totalmente distintas. Hasta la palabra en sí son totalmente incompatibles. Una energía, esta misma energía que la oscuridad posee, jamás toleraría una vibración muy alta. Y eso es lo que ustedes en estos momentos, a través de sus mismas y distintas experiencias y sus mismos y propios también aprendizajes individuales, esa misma vibración, aunque sea paulatina o lenta, está comenzando a elevar. Por eso es que no hay la necesidad de que tengan que, por un lado, correr y ni apresurarse, como ustedes lo sientan. Simplemente deben de permitirse avanzar. Y en ese mismo y nuevo lugar, cuando se encuentren ustedes presentes, déjenme decirles, y como bien les mencioné en su momento, habrán de desarrollar sus mismas acciones que siempre han manifestado, que siempre han ido desarrollando, pero desde un lado completamente distinto. Esa es la palabra en sí. Completamente distinto. No se trata de que en estos momentos se pongan a pensar que ese lugar ya no será como en el cual en estos momentos ustedes se encuentran presentes. No se trata, porque simplemente eso serían fantasías, como muchas veces se las han mostrado. Ese mismo y nuevo lugar es distinto. Es un lugar en el cual sus mismas casas continuarán, esa es la palabra, sus mismas casas continuarán estando en el mismo lugar y en el cual ustedes hoy se encuentran. Sus mismos trabajos, sus mismos negocios, las mismas empresas en las cuales muchos de ustedes desarrollan y han desarrollado siempre esas acciones, ese trabajo. Nada más que en ese mismo y nuevo lugar será distinto, porque las acciones y los trabajos que habrán de desarrollar precisamente serán verdaderamente conscientes. Esa es la palabra, verdaderamente conscientes. Y al ser verdaderamente conscientes, cada una de las acciones también habrán de ser autosustentables, esa es la palabra. Dejarán precisamente de continuar, esa es la palabra en sí, de continuar contaminando como lo hicieron hasta mucho antes de que esta misma oscuridad impusiera esa misma energía de generar miedo y de impedirles avanzar. Y las acciones que habrán de continuar desarrollando le facilitarán aún mucho más su trabajo, sus desarrollos, su mismo avance en la conciencia, su mismo avance en esa misma soberanía de la cual siempre les he hablado. Y esta misma energía o la misma oscuridad estará en un plano totalmente distinto. Es decir, continuará desarrollando sus acciones, esa es la palabra en sí, sí estará, pero en un lado totalmente distinto. Pues es el mismo y nuevo lugar al cual ustedes están yendo. Esta energía no posee acceso, no tiene forma de cómo entrar. Por eso que en estos momentos y precisamente la misma luz dentro de estas mismas instancias
y a esta energía o supuesto virus, como se los ha mencionado. La misma energía de la luz, esa es la palabra, la misma luz, en estos momentos los está preparando, esa es la palabra, los está formando, los está fortaleciendo, les está precisamente devolviendo la misma dignidad, esa es la palabra, la misma dignidad que la oscuridad, y a través de ese virus, o como suenan a ustedes mismos querer llamar, simplemente lo único que ha buscado es quitar esa misma dignidad al generar miedo de que habrían de perder sus trabajos, que sus empresas habrían de quebrar, que sus fábricas habrían de cerrar, y que la única solución simplemente habría de provenir de un solo lado, el pretender seguir sosteniendo la oscuridad y sus propósitos. Déjenme decirles, queridos míos, que ya no se trata de que deban de continuar poniéndole la misma atención, su energía, en la misma oscuridad, en los mismos miedos, en la cantidad de millones de seres que se han ido. Deben de comprender de que todos son contratos. Deben de comprender de que, por drástica que haya o se manifieste diariamente la acción o el desenvolvimiento de este acontecimiento, déjenme decirles de que muchos de esos seres que hoy ya no están, es que simplemente eligieron una parte evolucionar y una parte también el de poder retornar para solucionar sus errores. Por eso no se trata de que ustedes deban de continuar en estos momentos aferrados a ese miedo, a la incertidumbre, a sus angustias, a sus iras y broncas. Precisamente, no se trata de que deban. Son momentos en los que, en estas instancias en los cuales más precisamente deben de prestar atención es al elegir lo que realmente sienten y quieren para ustedes. Esa es la palabra. Y al elegir precisamente lo que ustedes quieren para ustedes, la misma energía, la misma y nueva energía, simplemente habrá de facilitárseles. Solo deben de elegir precisamente y desde esa misma manera, desde ese mismo lado, desde esa misma forma. No se trata de que sostengan a los miedos. No se trata de que deban de continuar sosteniendo a los mismos medios de información totalmente errónea, de que ustedes le depositen precisamente su atención al estar sentados frente a sus mismos televisores. No se trata de que sostengan a esas energías. Simplemente se trata el de que ustedes se ocupen de sí mismos, en lo que habrá de acontecer. Y cuando ustedes se encuentren en ese, como ya lo he denominado, el mismo, y dentro de mis textuales palabras, ese mismo y nuevo jardín del Edén, déjenme decirles que jamás habrán, o precisamente la necesidad de sentir angustia por lo que habrán de dejar, o los que quedaron.
para nada tendrán por qué sentirse mal si ciertos seres dentro de su mismo entorno se alejan o dejan de verse. Pues es cuestión de conciencia, es cuestión de libre albedrío. Siempre el amor estará presente, pero los aprendizajes sepan entender de que siempre habrán de ser individuales, como también los momentos. Pero ustedes, al encontrarse dentro de ese mismo y nuevo lugar, que habrá de ser muy similar al cual ustedes hoy se encuentran, la energía que estará presente será distinta. El desarrollo que ustedes manifestarán será distinto. Eso es precisamente el único propósito que la misma oscuridad ha intentado manifestar. Y como bien les mencioné en su momento y desde un principio, fue el de simplemente retener la evolución del humano. El de buscar que ese mismo humano simplemente fuese un ser oprimido. El que ese humano jamás se diera cuenta de lo que era capaz de manifestar desde aquel entonces. El que viviera constantemente subyugado bajo la ejerción de la oscuridad y a través de los miedos. Pero parte, como les he contado, parte de esos humanos eligieron quebrar precisamente una acción primordial, el quebrar las estructuras. Y cuando quebró las estructuras comenzó a avanzar. Y ustedes lo que están haciendo en estos momentos, simplemente, y si se animan, la palabra en sí es animarse a quebrar las estructuras. Muchos han comenzado y otros aún sienten dudas o sienten inseguridades precisamente al intentar quebrarlas. Muchos la quiebran definitivamente y otros dentro de estas instancias quiebran las estructuras pero luego se arrepienten. Y acá no se trata de que se arrepientan, acá se trata de que se permitan elegirse ustedes y cortar precisamente con las mismas energías de abuso, con las mismas energías de miedo y de opresión, para sí permitir que la misma conciencia sea instalada en el ser, en ese mismo y nuevo ser humano, claro, consciente y seguro, como muchas y otras veces los he mencionado. Simplemente es eso lo que habrá de ocurrir, si ustedes lo permiten. Bueno, ¿te puedo cortar un minuto para preguntar? ¿Qué va a pasar con todos los negocios que hace 2 meses están cerrados? Y bueno, hoy leí un artículo que van a cerrar definitivamente porque no pueden seguir sosteniendo alquileres tan altos, empleados que no trabajan, o sea que se van a quedar sin trabajo muchas personas más. ¿Qué nos podés decir con eso? Sus sistemas de desarrollo, sus sistemas precisamente de desarrollo habrán de ser distintos. No se trata de que deban de observarlo y comprenderlo dentro de la misma expresión de quiebre definitivo, esa es la palabra. Es una simple expresión, yo lo llamaría precisamente de esa misma manera, una simple expresión humana. Y es una simple expresión humana que también genera angustia y genera miedo, temor, tristeza. Pero desde el mismo lado y en el cual yo lo veo, es totalmente distinto.
Simplemente, y dentro de mis palabras, yo lo definiría como el fin de una etapa para dar comienzo a una nueva era dentro de ese mismo desarrollo y dentro de las mismas empresas o dentro de los mismos negocios. Son instancias en las cuales se cierra un viejo ciclo, esa es la palabra en sí. Yo lo defino de esa misma manera. El cerrar muchas empresas y muchos negocios en estos momentos, yo dentro de mis palabras lo defino como el final de un ciclo viejo, precisamente, para dar lugar a un nuevo ciclo, a un nuevo desarrollo, a un nuevo, precisamente, sistema de desarrollo y totalmente distinto. Cuando todo esto vaya culminando, esos mismos negocios encontrarán precisamente, se les facilitará precisamente y a través, desde la misma conciencia, el de poder recuperar sus mismas y fuentes laborales, sus mismos y propios negocios. Se les habrá de facilitar un nuevo sistema para así poder retomar sus tareas y sin la necesidad, precisamente, de que deban de continuar soportando precisamente angustiosas, esa es la palabra en sí, cargas energéticas. Yo les llamaría de esa misma manera, cargas energéticas. Lo que está sucediendo precisamente es el fin de una era para dar comienzo a un nuevo ciclo en el cual simplemente la conciencia y los nuevos desarrollos habrán de implementarse y en el cual simplemente la oscuridad ya para nada tendrá lugar. Esos mismos negocios que para ustedes hoy y a través de los mismos medios, esa es la palabra, se los ha mostrado como quiebre o cierre definitivo, llegada a las mismas instancias y luego de que todo este caos generado artificialmente y por la misma oscuridad termine, podrán, déjenme decirles, de nuevamente retomar y desarrollar sus acciones, pero desde un lado totalmente distinto. Acá alguien pregunta, ¿es un renacer consciente entonces? Totalmente. Es un renacer. Es de lo que bien les he mencionado. Como viene la palabra en sí, nuevo jardín del Edén. Sepan entender de que no se trata de que sea un jardín de fantasías, o como muchas veces se los han mostrado en películas que ustedes han visto, pero en ese mismo y nuevo lugar, como yo lo denomino, déjenme también decirles que para nada estarán solos. Hacia donde están ustedes en estos momentos caminando, una vez que todo esto transcurra y se encuentren completamente anclados hacia ese mismo y nuevo lugar y hacia esa misma y nueva frecuencia, no estarán solos. Muchas y otras energías también habrán de acompañar ese mismo proceso, su desarrollo. Habrá ciertas energías que acompañen en ciertos momentos y sumamente fundamentales. También deben entender de que en estos momentos ustedes no están solos. Muchos otros reinos en estos momentos están acompañando ese proceso. Muchos otros reinos y de energías sumamente elevadas están acompañando sus mismos procesos de aprendizaje. No es que se hayan ido, no es que dejaron de acompañarlos. Y ustedes entienden a qué me estoy refiriendo. Estos mismos y nuevos reinos en los cuales ustedes habrán de encontrarse a su momento, acompañarán sus procesos, pues la vibración que estará instalada habrá de ser distinta. Estas instancias son el fin de una era, de opresión, de miedo, de ignorancia.
es el fin de una era para el comienzo de una nueva. ¿Comprende? Sí, sí, comprendemos. ¿Hay alguien ahí que quiera hacer alguna otra pregunta? Vamos, que va a terminar la hora, chicas. Bueno, acá dicen... Dentro de este mismo lugar, a la misma energía y en la cual me he hecho referencia es que siempre esos mismos y reinos angélicos habrán de estar, como en estos momentos también se encuentran. Hoy no es día de preguntas y respuestas. Esto es una canalización grupal y las preguntas deben ser grupales. Acá dice, este cambio va a ser mejor para todos. Las personas van a aprender a ser mejores personas. No se trata de que deban de comprenderlo de esa misma manera. Por un lado, es correcta la misma definición, el ser mejores personas. Simplemente a lo que en verdad es que habrán de ser, precisamente como le he mencionado, distintos. Está bien si lo quieren definir como mejores personas, pero simplemente yo lo definiría ahí con mis palabras. El ser precisamente seres libres de viejos sistemas y de viejas estructuras de creencias impartidas por la misma oscuridad. El de ser simplemente seres soberanos, seres empoderados, esa es la palabra. Esa es precisamente la definición. Muy bien, acá voy a unir algunas preguntas de varias personas que tienen que ver con la Argentina. Preguntan si la Argentina está bien encaminada y si el presidente está siendo bien asesorado, porque últimamente en este país ha comenzado mucho la dualidad otra vez. Y bueno, queremos escuchar de tus palabras, que sé que te gusta tanto Argentina. Por cierto, y como yo la denomino, es un lugar bastante particular. Por un lado, por su misma energía, una energía muy linda y puedo percibirla. Y desde el otro lado, mis queridos amigos, es que ese mismo lugar, su Argentina como ustedes la llaman, se encuentra precisamente acompañado por seres muy lindos, esa es la palabra, yo lo defino así, seres muy lindos, más allá de sus apariencias, muy lindos internamente, en vibración, en esa vibración energética que ellos poseen. Y bien sepan comprender que a ese ser al cual ustedes se refieren sobre sus mismas decisiones que en estos momentos está tomando. Por un lado, sepan entender de que porque no hay la necesidad precisamente y para nada deban de sentir miedo. Esa es la palabra. Ese mismo ser, esa misma energía, yo la llamo energía, se encuentra desarrollando ciertas acciones y es normal que por momentos las mismas acciones se presten a confusión, pero esas confusiones deban de entender, simplemente provienen de
de ciertos lados que buscan de simplemente manifestar que la misma y verdadera información real simplemente sea transversada. Y el único propósito a través de transversar la información, lo único que en realidad apunta precisamente esa misma energía de oscuridad, es la de precisamente generarle preocupación al mismo humano. Su mayor y entero propósito, el de la misma oscuridad, no se encuentra en estos momentos, o precisamente apuntando, como ustedes lo definen, hacia ese mismo ser, o como ustedes lo conocen, al mismo presidente que ustedes acompañan o no. Simplemente deban de entender y comprendan que lo que la misma oscuridad está intentando acaparar es su misma y propia atención de lo que en realidad ustedes mismos sienten, de su misma y propia energía, de ese caudal. Precisamente la oscuridad lo que está buscando es, en estos momentos, su caudal. Y cómo capta su caudal, cómo drena sus propias energías a través de los miedos, las broncas, las angustias, la incertidumbre. Esa es la forma por la cual la misma oscuridad simplemente recobra fuerza. Ya no se trata de que ustedes deban seguir permitiéndose drenar esa misma energía. Son momentos de cortar esos mismos lazos con esta misma energía de miedo. Esa es la función principal. Cuando ustedes cortan con esa energía de miedos, de dudas, de angustias, simplemente habrán de dar lugar a una conexión con una energía superior. Pues todo el mundo tiene el derecho de permitirse conectarse con esas mismas y nuevas energías superiores y provenientes de la misma luz. Hasta los que muchas veces han decidido, yo jamás creo en todo esto y de la misma energía que hay. Pero cuando les ha llegado ese mismo momento y han podido comprender fehacientemente de todo lo que les he hablado todo este mismo tiempo, internamente dicen, cuánta razón tenía, caray. Cuán tiempo estuve equivocado. Tuve todo alrededor siempre y nunca me di cuenta. Simplemente, mis amados hijos, sepan comprender de que en estas instancias solo ustedes mismos deben de permitirse elegirse, deben de permitirse estar unidos dentro de lo que en sus mismas familias. Solo el amor es una energía que habrá de acompañarlos, es una energía muy grande. Es la energía que habrá de sostenerlo y de acompañarlos hacia ese mismo y nuevo jardín del Edén. Acá hay acá hay una pregunta que dice, ¿esto daría inicio a un nuevo sistema económico más justo, solidario y con valores comunitarios? A una total reestructuración de las mismas economías, a un sistema de desarrollo totalmente autosustentable. A eso se encuentran precisamente transitando ese sendero, a un desarrollo, o como bien lo definen ustedes, un desarrollo económico y en el cual simplemente la conciencia del ser sea la encargada de desarrollarlo desde la conciencia. Ya nadie habrá de precisamente, en simples palabras, de pelearse precisamente por papeles, esa es la palabra.
Bueno, acá preguntan si Gaia va a comenzar a manifestarse con mayor fuerza. Deban de entender y comprender de que no hay necesidad y por el cual deban de asustarse y lo que habrá de acontecer. Simplemente las acciones que Gaia desarrolle. En nada habrá de interferir la misma evolución del humano. Simplemente lo que habrá de desarrollar a través de sus decisiones es el de alejar a la misma oscuridad y encerrarla en su misma vibración. No sientan miedo. No tienen el por qué estar pendientes. Esta es más, les diría, no tienen por qué estar pendientes de Gaia, de esa energía. Son momentos en los que simplemente tienen que estar pendientes y ahora y siempre es de ustedes. Porque ustedes a través de sus acciones y de continuar elevando su misma conciencia, simplemente ustedes mismos habrán de ser los encargados de que este mismo lugar más rápido se vea manifestado. Ese mismo y nuevo lugar, en el cual simplemente la conciencia habrá de ser la que mande. Y no es que sea dentro de la definición en sí imperativa. Simplemente es que la misma conciencia habrá de ser la que sea instaurada y prevalezca por siempre. Acá preguntan si podemos enviar luz o seguimos enviando luz, los trabajadores de la luz. Pueden hacerlo si lo desean, pero es una función muy linda el de mandar, como bien lo definen, mandar luz, mandar energía. Es una forma también de continuar permitiendo ese mismo desarrollo desde la conciencia. No tienen por qué mandarle luz a los miedos. Pueden hacerlo si quieren. Pero precisamente a lo que me refiero es que sí deben mandar, precisamente como usted lo define, luz a la claridad y la conciencia de todos los seres que se encuentran en la misma Tierra, en este mismo planeta. Sobre todo a los que menos quieren, ¿no es cierto? Pero no deben de mandar, no se excedan, no entren en el mismo fanatismo. Precisamente, si quieren mandar luz, pueden hacerlo, pero no entren en el juego del fanatismo. Eso no es beneficioso. No, para nadie. Acá hay otra pregunta que dice, los bebés que nacen en estas circunstancias, ¿quiénes son? Yo las leo tal cual. Esos mismos seres, esas mismas energías y nuevas energías, son muy especiales. Y en realidad, dentro de la definición, yo lo llamaría como que llegan, precisamente, y habrá de llegar muchos más. En este 2020. Llegan en los momentos propicios, esa es la palabra. Esos mismos seres llegan con una información muy alta, por eso que deben de ser simplemente siempre resguardados, acompañados y protegidos. Y cuando lleguen esas mismas instancias y de su desarrollo, permitirán el de desarrollar nuevas acciones en esa misma y nueva tierra o nueva era.
como bien he denominado en muchas otras canalizaciones, los futuros gobernantes. Precisamente esa es la palabra. Son nuevos seres que vienen a fortalecer y a brindar nuevas herramientas para esos nuevos y grandes acontecimientos que a su momento habrán de ser manifestados y en esa misma y nueva tierra. Muy bien, y acá tengo otra pregunta que dicen si vamos a convivir con otros seres evolucionados en algún momento debido al cambio de conciencia. Esas experiencias que habrán de tener dentro de esa misma y nueva tierra habrá de ser muy lindo, habrá de ser muy común, esa es la palabra, la forma de comunicarse con ciertos seres, esa es la palabra en sí, ciertos seres superiores como ustedes los definen. Esos mismos seres superiores también, déjenme decirles que en su momento también fueron o cumplieron una función siendo precisamente humanos. Cuando sus contratos culminaron, trascendieron. Y esos mismos seres evolucionados, que simplemente en estas instancias hoy no son, como bien es la palabra y de la definición en sí, pues no son humanos, son energías. Pero esas mismas energías hoy a ustedes se les está facilitando y a ustedes los están acompañando para que ustedes sanen ciertos ciclos definitivamente y al momento de ustedes cerrar esos ciclos simplemente también les están permitiendo el que ellos sanen sus propios ciclos también, sus propios contratos y llegadas a las mismas instancias. Esa misma comunicación como ustedes hoy la están definiendo, a su momento habrá de verse manifestado y con una conexión totalmente distinta. Y es correcto, es verdadero, la conciencia habrá de ser distinta. Y al ser una inconsciencia totalmente mucho más elevada, una conciencia rica y sabia en conocimientos, habrá de permitir que esa comunicación y con esas mismas energías sea simplemente y mucho más fluida. El de poder, como ustedes lo definen, el conversar con esos seres, pero es una cuestión de conciencia. No hay ejercicios, no hay manuales. Es una cuestión de conciencia, es una cuestión de conexión. Y la primera conexión que deben de permitir siempre es el de ustedes mismos, el de conectarse ustedes con sus mismas divinidades, con su propia esencia. Bueno, estamos terminando ya, así que te pido que des tu saludo final antes que nos corten la hora. Para nada sientan miedo. Trabajen precisamente desde ese amor que está en ustedes. Confíen en cada acción que de su corazón provenga. Quiten precisamente su atención a los mismos miedos, a sus inseguridades. Suelten la ira. No se aferren. Suelten las angustias. Y ese mismo transita hacia esa misma y nueva era. Más rápido habrá de ser. Sus pasos comienzan a dar. Solo deben de avanzar. Mis amados hijos. Yo soy Cryon, del servicio magnético. Y así es.
Gracias. Bueno, ahora vuelve Gustavo. Les cuento a los que se acordaron tarde que hoy no era preguntas y respuestas, que hoy era una canalización grupal donde escuchamos la amorosa energía de Crayon, que bueno, fue muy claro en todo lo que dijo. Ahí está volviendo Gustavo, que tiene la suerte de sentir toda esa energía y todo ese amor que sienten ellos en el otro lado. Bueno, no sé, Gus, si querés agregar algo, ya estamos llegando a la hora. Acá todos te saludan, bien Gus, gracias, nos dicen a los dos, a los tres. Bueno, yo estoy acá para colaborar, gracias. Habla porque se va a cortar. Todos estamos dentro de un gran aprendizaje. Y hasta es más, muchas veces ese aprendizaje se nos hace hasta un tanto difícil. Lo importante no es que esa parte difícil, esa parte difícil en sí, simplemente recobre identidad, recobre poder. Simplemente, como bien dicen ellos, y todos los maestros, que todo funciona al revés de lo que en realidad uno cree. Cuando esas situaciones o esos acontecimientos se vean difíciles, no desistan, porque eso es lo que esas energías siempre han buscado. El que uno desista y el que uno retroceda. Y acá no se trata de retroceder. Ya hemos retrocedido por muchísimos tiempos o distintas vidas muchas veces. Y ahora ya no es retroceder, ahora se trata de avanzar. ¿Hacia precisamente dónde? Hacia donde el corazón nos dicta. Esa es la palabra. No tengan miedo. Nadie puede robar los sueños que uno trae. Jamás permitan que nadie le robe sus sueños. Jamás. Bueno, muchas gracias. Y bueno, terminamos. Y en la semana les aviso los días de preguntas y respuestas. Va a ser un día por Facebook y otro día por Instagram, para que no sea tan largo. Así que gracias a todas y a todos los que nos siguen y siguen confiando en nosotros. Muchísimas gracias y bendiciones infinitas. Que tengan un buen domingo. Besos.